¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a pues otro capítulo más de esta historia llamada CFDI. El día de hoy, bueno, pues traemos pues la información, la última que se ha estado publicando, ya revisando pues algunas situaciones y sobre todo venimos a platicar sobre todos aquellos temas 100% operativos del CFDI. Temas que seguramente pues a la gente que hace facturas, a la gente que está en el día a día, pues le va a interesar mucho. Y a ustedes, contadores, amigos contadores, fiscalistas y bueno, administrativos y todos los que nos acompañan, para que tengan, bueno, pues pleno conocimiento pues de cómo se hacen las cosas. A veces nos quedamos un poquito en el librito, ¿no? Y leemos la ley y la resolución, que el Código Fiscal de la Federación, etcétera. Pero a veces cuando vemos cómo se hacen las cosas directamente ya en la forma operativa, en el tema operativo, pues es cuando de repente descubrimos algunas situaciones adicionales. Y precisamente esos detalles finos y tecnológicos son los que venimos a platicar. Les saluda un servidor, Ricardo Aguilar, y bueno, pues nuevamente agradeciendo aquí a CADEFI la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, pues no quiero dejarla pasar la oportunidad, pues felicidades a todas las madres, ¿verdad?, que nos acompañan, madres contadoras, madres trabajadoras, madres que a veces pues son, por ahí llamaría una amiga, ejecutivas del hogar, ¿no? Y bueno, en este trabajo incansable, ¿no?, que inicia y pues prácticamente no tiene fin. Entonces, muchas felicidades, espero la hayan pasado muy bien ayer, muy festejadas, y bueno, pues el día de hoy a continuar trabajando. Y bueno, pues como les comentaba, estos temas del CFDI siguen pues dando de qué hablar. Es un tema que evidentemente debemos de tener siempre presente. Son muchos casos los que se llegan a presentar en la operación, casos en los cuales a veces un cliente me pide una cosa, otro cliente me pide la otra. Y como siempre les he dicho, bueno, hay que basarnos obviamente en las leyes y reglamentos, hay que basarnos a veces también en el tema que publica el SAT sobre la operación. Digo, evidentemente el SAT no presenta todos los casos al 100% porque, bueno, pues ellos no operan, ¿no? O sea, ellos de repente ponen los casos más simples. Yo a veces, observando los videos que a veces publica el SAT, ¿no?, me doy cuenta que a veces las preguntas fáciles son las que contestan, ¿no? Ya las que son un poquito más de temas, pues un poquito más envolventes, vamos a llamarle así, pues ni siquiera les hacen caso, ¿no? Pero bueno, digo, también hay que entender, digo, estas personas, sobre todo las que presentan, pues a veces no están tan inmiscuidos en el tema operativo, entonces, pues bueno, se entiende. Pero bueno, no se preocupen, nosotros que pues atendemos a clientes, atendemos a diferentes empresas que se dedican a la comercialización de productos, exportación, importación, manejamos clientes, por ejemplo, que cobran por medio de servicios, etcétera. Pues afortunadamente esta experiencia que de repente nos da todo este abanico de opciones, pues se las venimos a platicar aquí a ustedes, ¿no? Precisamente para que tengan ese conocimiento y puedan realizar las tareas sin mayor problema, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, el objetivo del día de hoy es hacer CFDIs, ¿sí? Vamos a platicar evidentemente de los cambios y todo para que los tengamos bien frescos. Por ahí tuvimos una charla con el contador Telésforo Ávila el lunes antepasado, en donde, bueno, platicábamos de los cambios en el CFDI de nómina, ¿no? Que en realidad la parte del complemento, la parte donde va toda esa información de percepciones, deducciones, número de seguro social, datos del trabajador, etcétera, pues esa parte no cambia y esa parte es la que le llamamos complemento, ¿de acuerdo? Esa parte de complemento, como les comentaba, no cambia en realidad, eso sigue exactamente igual, ¿sí?, como se venía trabajando. Hubo cambios ya en años recientes, ustedes recordarán, me parece que fue el año pasado, en el cambio de lo que era el tratamiento del subsidio para el empleo, ¿no?, que también fue todo un relajo y a veces sigue siendo en algunas emisiones del CFDI de nóminas, ¿no? Y para eso, bueno, pues también tenemos cursos más especializados, más enfocados precisamente a cada uno de esos campos en el llenado, ¿no? Hay obviamente otro curso que es el de nóminas, el que también da el contador Telésforo Ávila, en donde en este taller de nóminas, la idea de ahí pues es aprender a ver de dónde vienen esos cálculos y cómo se realizan, ¿no? Entonces, ya cuando tengo la parte del cálculo, ahora eso cómo lo vacío en el CFDI. Esa es otra situación pues que hay que validar, ¿no? Entonces,
En esos cambios que les comentamos por ahí, recuerdo que algunas personas incluso nos preguntaban, oye, ¿cuándo va a entrar en vigor el CFDI 4.0? Oye, el CFDI de nómina va a entrar, ¿cuándo entra en vigor? ¿No? Entonces, son detallitos que debemos de tener bien identificados. Como les comentaba, también nos ha pasado que luego nos hacen preguntas, por ejemplo, si el complemento de pago se realiza o no, qué situaciones se tienen que hacer con el CFDI, dependiendo que si me dieron un anticipo, si va inmiscuida una nota de crédito, cómo se enlazan los comprobantes. Todo esto sigue siendo tema para mucha gente operativa. Entonces, aquí siempre la consigna es capaciten a su personal. Eso les va a ayudar muchísimo. Muchas veces llega una persona nueva, que es la que va a facturar, y le dicen, pues a ver, Juanita, enséñale a Julanito, ¿no? Y pues Juanita va y le enseña pues lo que ella pues hasta ese momento sabe, pero pues tampoco es todo el abanico de opciones, ¿no? O de repente metemos a una persona, ¿no? Y le decimos, no, pues métete ahí a videos, o métete acá, o métete allá, o pregunta, ¿no? Pero muchas veces ese conocimiento, como no es único, es decir, cada quien le da su punto de vista, pues de repente la persona pues va medianamente haciendo esto, ¿no? ¿Cuál es el problema que les puede acarrear a ustedes, ¿sí? Contadores, a ustedes administrativos, a ustedes dueños de negocios o empresas? El problema aquí es que el hacer CFDIs de forma incorrecta para empezar, puede ser motivo de tener declaraciones prellenadas incorrectas. Y este motivo pues les obliga a estar cambie y cambie la información, a estar cancelando facturas que eran incorrectas. Hoy en día, por ejemplo, recordemos, facturas del 2021 ya no se pueden cancelar, ¿sí? Supongo que algunos ya se habrán dado cuenta, ¿no? Yo les voy a mostrar algunos ejemplos del tema de la cancelación para que ahí lo veamos, pero ya cuando quieren cancelar, incluso directamente en el portal del SAT, ya no nos está dejando. Muchas facturas ya no nos deja cancelar. Entonces, ¿qué es lo que hace a veces el contador? Pues cuando se da, ahora sí que cuando valga la expresión, cuando se da cuenta de pues estos temas, ¿no? De que se tenían que cancelar, que si no, etcétera, pues entonces dicen, no, pues hay que corregir, pero ya en esa corrección vienen otro tipo de problemas, ¿no? Y a veces pues, se enojan con la persona que está facturando, con el sistema, pues sí, pero realmente ya no es un tema es un tema de falta de conocimiento. Por eso los invitamos a que, bueno, pues se queden con nosotros y entre todos podamos ir desenmarañando todo este tema del CFDI. Ahora bien, en la parte de los cambios que ha habido, recordemos que hubo una ampliación del plazo, que ahorita vamos a platicar bien de los plazos, para la emisión del CFDI, hacer ese cambio a la versión 4.0 de la versión 3.3. Y tengamos cuidado con esto de las versiones porque de repente puede, bueno, me ha tocado pues con algunas personas, pues que tienen la confusión, ¿no? De repente nos confundimos un poquito en la situación en que pues nos hablan de muchas versiones, ¿no? 3.3, 4.0, 2.0, o sea, dices, Chihuahua, pues ¿cuál es cuál, no? Y luego a veces lo confundimos con la versión del sistema que estamos manejando, ¿no? Por ejemplo, si manejamos un Aspel, de repente me he encontrado con personas que dicen, es que quiero emitir CFDI 8, ¿no? Chihuahua, pues todavía no llegamos ahí. Esa es la versión de tu sistema, ¿no? O sea, del programa que genera la facturación, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con las versiones, es algo muy común que se utiliza en términos informáticos para saber que el cambio de una versión a otra implica que hay ciertas adecuaciones, ciertas modificaciones y que pues evidentemente ya no es exactamente igual que la anterior, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, bueno, sin más preámbulo vamos a dar inicio a esta pequeña charla. Entonces, bien, como siempre, bueno, vamos a revisar esta parte de los CFDIs, que bueno, muchos de ustedes ya conocen, la hemos platicado en muchas ocasiones, pero pues a veces, pues cuando hablamos con los usuarios, con los clientes, pues de repente resulta que pues no tenemos todavía como que identificados estas cuestiones, y yo siempre les he dicho, tratemos de identificar, tratemos de tener en consideración exactamente a qué tipo de CFDI pertenece, porque de repente dentro de las leyes y reglamentos o en el SAT, yo quiero hacer un CFDI, pues no veo ahí donde diga factura, donde diga nota de crédito, donde diga este tipo de detalles, ¿no? Les he comentado que de repente algunos clientes me dicen, no, es que no es una factura, es un recibo de honorarios, ¿no?
Entonces, no es que sea uno u otro, en realidad es que pues así siempre les hemos llamado, pero para el SAT siguen siendo comprobantes de ingreso. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Pues bueno, la diferencia es que el concepto puede ser diferente. Puede ser que a lo mejor estoy dando un curso, ¿no? Yo soy una persona física, ¿verdad? Con actividad empresarial y profesional. Cuando es por el tema profesional, bueno, pues emito comprobantes de ingreso, pero es muy común que haga retenciones de impuestos, ¿no? Retención de ISR, retención de IVA y evidentemente cobrar el IVA. Entonces, este tipo de situaciones de repente nos llevan a pensar que lo que estoy elaborando pues puede ser un documento diferente a ingreso, y no. Todo documento, todo documento que yo genere, ¿sí? En este caso por un ingreso que yo obtenga, ¿no? Arrendamiento, servicios profesionales, venta de algún producto, prestación de servicio, ¿verdad? Etcétera, o un dinero que me están dando anticipadamente por alguna situación, son comprobantes de ingreso, ¿sí? Solamente de ingreso. Ya incluso yo con algunos clientes ya les he comentado, ya lo hemos implementado. ¿Sabes qué? Tú en tus comprobantes que emitas, ya no le pongas la palabra factura, recibo de honorarios. O sea, si lo quieres hacer a veces pues por conocimiento de la otra persona, porque de repente se les hace raro, pues está bien, ¿no? Pero de preferencia solamente pone comprobante de tipo ingreso y ya, ¿no? Para que nos vayamos acostumbrando a este término. Tenemos los comprobantes de egreso, recordemos que son las notas de crédito o devoluciones, ¿sí? Los comprobantes de traslado que se utilizan para el traslado, ¿sí? De mercancías. ¿Qué es esto del traslado? Bueno, recordemos que a partir de enero estamos obligados a que si transporto mercancías por territorio nacional, debe de estar acompañado de un documento que pues tenga el listado o tenga esa información de los bienes o mercancías que estoy llevando a otra ubicación. Cuando yo traslado mercancías o bienes por mis propios medios, entonces utilizo un documento de tipo traslado, ¿de acuerdo? Entonces ese es el traslado de mercancías. Ya que de acuerdo a las leyes y reglamentos que nos indican que si sale ese camión de propiedad de mi empresa hacia carreteras federales, entonces debe de llevar, además de elaborar el documento de traslado, debe de llevar lo que es un complemento de carta aporte. Ya varios cursos se han dado aquí en CADEFI sobre este complemento, incluso ya algunos contadores han platicado del mismo. Un servidor, bueno, pues también hemos platicado de este documento de traslado, de la forma operativa, es decir, de cómo se hace, qué información lleva, cuáles son los campos, etcétera. Si alguien requiere retomar esto, pues con mucho gusto, porque ahorita, bueno, la obligatoriedad ya está, solamente que se recorrió, vamos a llamarlo así, el tema de que la información sea la correcta. O sea, ahorita nos dice el SAT, tú lo tienes que emitir sí o sí ya, a partir del 1 de enero, pero podría ser que tu documento, pues a lo mejor esté incorrecto, ¿verdad? A lo mejor no tengas la información exactamente fidedigna, o sea, como que nos está dando un periodo de prueba, esa es la gran verdad. No estamos, digamos, haciendo un periodo de ampliación del plazo para emitirlo, no. Entonces, ya incluso me ha tocado a algunos clientes que ya, pues, diferentes instancias han detenido a su transporte y cuando no presentan este tipo de documentos, pues ya saben, ¿no? Entonces, vienen otro tipo de cuestiones. Entonces, ya con lo que nos dijo la autoridad es que va a ser, vamos a llamarlo así, ya sin errores, ¿sí? A partir de lo que es el 1 de octubre de este año, ¿no? Pero ya tienen que tenerlo implementado y si no lo tienen, pues váyanlo haciendo lo más pronto posible. Si alguien necesita apoyo en alguna implementación de cualquier tipo de CFDI, bueno, pues háblenos aquí a CADEFI, con mucho gusto. Revisamos junto con ustedes. Nos ha tocado empresas que prácticamente ya el software no importa, o sea, el software y ya la forma de operar es indistinta, pero nosotros en la parte logística, vamos a llamarla así, es donde podemos asesorarles, ¿no? Después tenemos el comprobante de pago. Recuerden que es lo que muchos le llaman REP, recibo electrónico de pago, o muchos le llaman CFDI con complemento de pago, es exactamente lo mismo. Es el comprobante o es el CFDI que se expide
cuando un cliente nos paga alguna compra, ¿verdad?, que nos hizo, algún servicio, pues en algún momento posterior, es el famoso crédito, ¿no? Yo genero una factura, no está pagada, y posteriormente, pues resulta que ya me la pagaron, entonces ahora sí emito el comprobante de pago, ¿sí? El comprobante de nómina, que bueno, tiene que ver con el pago de nómina, ¿sale? Para los trabajadores. De los pagos de nómina más comúnmente utilizados, pues es para aquellos trabajadores pues que son de base, que están dentro de la empresa, ¿no?, que es netamente nómina, y otros que son por asimilados, ¿no? También a los asimilados se les tiene que emitir su CFDI de tipo nómina, ¿verdad? Obviamente con sus diferencias en relación a los otros comprobantes. Y los comprobantes de retenciones e información de pagos. Ahora, en estos meses que pasaron, bueno, pues algunos, por ejemplo, pagaron dividendos o si hay compraventa de acciones, bueno, pues se tiene que informar a la autoridad. Este tipo de comprobante lo emite la empresa, ¿verdad?, con la información de, por ejemplo, el socio. Vamos a suponer que el socio recibe pues el pago de dividendos, el socio pues no está obligado a emitirle a la empresa un CFDI, una factura. Entonces, lo que hace en este caso la empresa pues es generar, obviamente le retiene el ISR a ese socio o ese accionista el pago de dividendos, y esa retención la tiene que informar al SAT, ¿tío? Obviamente pagarla también, pero ¿cómo informa esa retención la empresa al SAT? Pues a través de este comprobante. Entonces, solamente hacer un repaso así muy rápido de los tipos de CFDI para que lo tomemos en consideración, porque vamos a estar ahorita viendo dentro del portal del SAT, ya se pueden hacer comprobantes de pagos CFDI 4.0. Esto se puede desde enero, pero también CFDIs de ingreso, de egreso y de traslado principalmente. Y ahora también, bueno, pues ya comprobantes de pago, de nómina, también se pueden hacer ya desde la plataforma del SAT. Aquí vamos a utilizar dos plataformas. Vamos a usar la del SAT, ¿sí?, para algunos ejemplos, y vamos a utilizar otra que, bueno, pues es una más comercial, para que pues noten algunas diferencias y observar esos detallitos que pues mucha gente al momento de emitir el comprobante de pago debe de considerar pues para reducir el riesgo de estar haciendo cancelaciones constantemente, ¿no? Muy bien, entonces hablemos rápidamente de los plazos antes de pasar a la información que se debe de llenar en el CFDI. Dentro de los plazos para el cambio de CFDI, tenemos lo que es el artículo 4º transitorio. ¿Por qué les comento esto? Porque anteriormente, dentro de la resolución miscelánea fiscal que se publicó el 27 de diciembre de 2021, ¿no?, la resolución miscelánea fiscal, ahí se estipulaba que, bueno, pues ya no se podían hacer cancelaciones, ¿sí? Bueno, más bien que las cancelaciones se tenían que hacer dentro del ejercicio en el cual se emitió ese comprobante. Si yo emití un comprobante, por ejemplo, en 2020, solamente podía cancelar en 2020. Si lo emití en 2021, solamente en 2021. Después, la autoridad, dentro de lo que es la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, ahí después se comentó que, bueno, pues que la gente tenía hasta enero, ¿no?, para poder hacer esa cancelación. Y después, en este artículo 4º transitorio de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal publicada el 2 de marzo, se aclaró que, bueno, esto ya venía desde estas publicaciones que hace el SAT, que son previas, ¿no?, a la oficial, ya por ahí desde febrero lo sabíamos, es que en el plazo del cambio, por ejemplo, para el CFDI, ¿sí?, anteriormente era hasta el 30 de abril, ¿no? Y ahora pues ya se amplió el plazo hasta el 30 de junio del 2022. Entonces, este 30 de junio del 2022, dentro, pues prácticamente ya falta mes y medio, ¿no? Bueno, un poquito más de mes y medio porque estamos a 11, ¿no? Para que pues plazo se cumpla. ¿Qué quiere decir? Que a partir del 1 de julio ya todos tendremos que emitir o expedir CFDI versión 4.0. Todas las facturas tienen que llevar
este cambio 4.0, lo que son comprobantes de ingreso, facturas, por ejemplo, notas de crédito, comprobantes de pago, lo que son los CFDIs de pago de nómina, ¿verdad? También los de traslado, todos estos que les acabo de comentar, los 5 primeros, ya tienen que estar montados sobre la estructura del CFDI versión 4.0, ¿de acuerdo? Ahora bien, algunos todavía me han preguntado, oye, ¿y crees que haya otra prórroga? La respuesta es, no lo sé, ¿no? En la primera ocasión sí, yo casi estaba seguro, y se los comenté en cursos anteriores, que seguramente iba a haber alguna ampliación, porque además como es esa fecha digámoslo así, de límite para emitir CFDI 4.0, pues caía en épocas de declaraciones, pues yo lo veía difícil, ¿no? O sea, digo, la gente estaba muy ocupada en estos temas, imagínense, y aparte del CFDI, pues sí era complicado. Además, el tiempo fue muy corto, ¿no? Fue muy corto porque los cambios oficiales se estuvieron publicando por ahí en diciembre, ¿no? Claro, el documento oficial se filtró desde noviembre. No sé si recordarán que en unos cursos que dimos y pláticas que dimos en noviembre, ya hablábamos de esta información de un documento por ahí que se filtró. Pero en realidad, pues digamos que oficialmente no estaba. Entonces, 4 meses para hacer cambios tan importantes como los que publicaron, pues sí era muy complicado. Y sobre todo, los que más sufren son todos estos proveedores de soluciones de software, pero que son como más enfocados a corporativos, ¿no? Un SAP, un Oracle, etcétera, pues son los que más sufren porque dentro de sus procesos, que son pues sí un poco más cerrados, pues tienen que implementar la logística, tienen que implementar los reportes, tienen que implementar en la base de datos cómo guardar y tratar esta información. Entonces, definitivamente son los que más sufren. Digo, incluso digamos que los softwares más modulares como Aspel y Compaq, no lo tuvieron en enero y febrero, o sea, Compaq pues, me parece que sacaron los cambios por ahí de febrero, pero así como que con pincitas, ¿no? Aspel hasta marzo, ¿no? Entonces, sí era complicado hacer esa transición hacia la versión 4.0. Entonces, ya el SAT de momento la dejó hasta el 30 de junio, que es probable que hubiera otro recorrido más amplio sobre esta versión 4.0, pudiera ser, aunque yo pienso que ya no lo van a mover, ¿no? Esa es mi percepción, no lo sé, tampoco soy mago, ¿no? Ya cuando trabaje dentro del SAT, pues ahí les paso el tip, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que ya no se va a mover. Entonces yo lo que les sugiero es que ahorita, miren, ya acaban las declaraciones, hay que empezar a revisar los cambios. Y para eso, a continuación vamos a hablar precisamente de esos cambios y los cuidados que deben de tener. ¿De acuerdo? Precisamente para todos los casos. Y bueno, de esa manera pues vayan haciendo esa transición. Recuerden que estamos en un periodo de convivencia. Podemos emitir 3.3 y 4.0 incluso a la par, si así lo quieren ver, pero de preferencia pues ya irse haciendo el cambio, ¿no? Ir actualizando sus sistemas, ir teniendo sobre todo la información que se requiere para estos nuevos CFDIs, los formatos de impresión, porque algunos sistemas pues dependen de cambios que a veces tengamos que hacer nosotros, pero bueno, ahí está la fecha hasta el momento, ¿ok? No hemos encontrado un cambio de fecha hasta el momento. En el tema de la carta aporte, como les había comentado, el plazo se extendió hasta el 30 de septiembre, pero esto no para emitir, aquí a lo que se refiere. Me dice, fíjense cómo nos dice el artículo 4 de la tercera, el cuarto transitorio de la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal que se publicó el 26 de abril. Aquí, por ejemplo, viene la parte de esa emisión y nos dice que el tema de la carta aporte, ¿sí? Se debe de expedir desde el 1 de enero, ¿no? Sin embargo, dentro de esas disposiciones fiscales que menciona aquí esta parte, es que esa carta aporte dice, y no cuente con la totalidad de los requisitos contenidos, es decir, yo tengo que hacer mis documentos sí o sí, pero posiblemente no tenga todos los requisitos, algún dato esté mal, a lo mejor estoy emitiendo un CFDI de traslado para el traslado de mercancías sin el complemento de carta aporte, o le falten algunos requisitos, ¿sí? Pero hay que emitir el documento. Entonces,
digamos que esa variabilidad de la información que yo pudiera estar introduciendo, ¿sí? En teoría no me van a multar, no voy a sufrir alguna situación, pero tengo de plazo hasta el 30 de septiembre. A partir del 1 de octubre, como les comentaba hace un momento, ya toda la información tiene que, dirían los contadores, checar y cuadrar, ¿no? Nada de que se me olvidó ponerle la unidad de medida, o no le puse la descripción bien, o le escribí que eran peras y no eran peras y no eran manzanas, y así sucesivamente. Entonces, estos son el tema de los plazos. Muy bien, pues ahora sí vámonos rápidamente a recordar y a platicar rápidamente algunos de los cambios que se dieron para este CFDI y algunas de las situaciones que se han presentado actualmente para que ya comencemos. Bien, cambios en los CFDIs. Primero, como ya les comentaba, de hecho ahorita les voy a abrir un CFDI versión 4.0 para que vayamos intercalando y revisando esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Y no vayan a pensar que me lo estoy aquí mareando nada más. Primero, la versión cambia a la 4.0, ¿no? Eso, pues indiscutiblemente e irremediablemente, pues ya tiene que ir inmerso en el CFDI, sobre todo en el XML. Si ustedes lo buscan, esta información, esta versión en la representación impresa, muy probablemente, o la gran mayoría de las personas, ¿verdad?, que emiten, las empresas que emiten CFDI no lo ponen, o sea, no ponen la versión en la representación impresa, ¿sí? Pero bueno, esa versión sí tiene que venir en el XML. Luego hay un campo nuevo que se llama exportación, y es obligatorio ponerlo. Tiene 3 posibles claves, 01, 02 y 03. En estas claves, si yo pongo la clave 01 de exportación, significa que no aplica. Si yo genero CFDIs, por ejemplo, o facturas, ¿verdad? Pues simplemente por la venta de algún producto o servicio, seguramente tendrá la clave 01. Si emito un CFDI de nómina, debe de llevar este campo y debe de llevar la clave 01. Un CFDI de pago también, una nota de crédito, ¿sí? Que es lo más común. Entonces, ahí llevaría la clave 01. Para otros casos, posiblemente lleve la clave 02, pero esto es para todas aquellas empresas que tienen que ver con temas de exportación, que van a exportar productos, y cuando le pongamos la clave 02, es obligatorio que lleve el complemento de comercio exterior, ¿sí? No es cuando es una exportación definitiva, ¿de acuerdo? No es opcional, es obligatorio. Y cuando se trata de una exportación temporal, entonces se utiliza la clave 03 y ahí no es obligatorio el complemento de comercio exterior. Para todos nuestros amigos que emiten este tipo de facturas con ese complemento, tengan cuidado porque tienen que integrar estas claves para pues evitar ahí algún rechazo por parte del SAT. Otro tema que pues es un cambio en realidad en el proceso, ¿no? En la validación, porque el campo forma de pago y método de pago pues ya ha existido, o sea, ese ya lo hemos venido manejando desde la versión 3.3. Y recuerden que tenemos dos campos, método de pago, que hace referencia al método de pago si es pago en parcialidades o diferido, o pago en una sola exhibición, el famoso PUE o PPD, ¿sí? Y ahora se integra una validación en la cual me dice que cuando el método de pago contenga el valor PPD, es decir, pago en parcialidades o diferido, es decir, si el cliente no me lo pagó, el PAC va a validar que entonces la forma de pago tenga la clave 99 otros, ¿de acuerdo? No es opcional, es obligatorio, es una validación que está poniendo ya el PAC, el proveedor. Esto se los comento porque yo me he encontrado en el pasado con muchos clientes y yo pues siempre les decía que no era correcto, pero bueno, una cosa es que yo les diga, otra cosa es que me hagan caso, ¿verdad? Entonces, yo les decía, mira, es que cuando tú pones PPD, pago en parcialidades o diferido, no le puedes, bueno, no deberías de ponerle que te va a pagar con transferencia o con cheque, porque pues de entrada no te está pagando en este momento. Entonces el SAT detectó esas irregularidades, porque incluso eso que les comento estaba en el material del SAT, publicado en el portal del SAT, ya estaba publicado desde ese entonces, pero bueno, pues como estaba permitido, ¿no? Sobre todo clientes grandes eran los que luego les pedían a sus proveedores, no, a mí me vas a poner PPD pues porque no te lo voy a pagar ahorita, sino dentro de un mes o 2 meses, etcétera, ¿no? Pero te lo voy a pagar con transferencia, entonces me vas a poner la clave de transferencia, ¿sí? En la forma de pago.
¿no? Y entonces yo les decía, bueno, desde mi punto de vista no está correcto, pero bueno, no se preocupen, ya hay una validación. Entonces esto para que no se les haga raro en sus sistemas informáticos, por ejemplo, en el sistema de Aspel-SAE, ya cuando yo le pongo